Gracias a ello fue que nacieron estas nuevas ciencias. ¿Sí? Yo les contaba esta mañana a las niñas que habían muchos que trataron de desafiar la iglesia y la iglesia los excomulgó, ¿sí? Los sacó de su lado porque no seguían las instrucciones que ellos decían. El ejemplo que les daba ahorita de que la iglesia decía que la tierra era el centro del universo cuando no era cierto, ¿sí? Mucha gente, por ejemplo, decían también, y eso lo sabe casi la mayoría de todas las personas, que la tierra supuestamente era plana, y resulta que no. ¿Cómo se dieron cuenta de que esa teoría era falsa? Por un barquito que vieron que iba en el océano y de un momento a otro iba como descendiendo. Luego empezaron a decir entonces que era que la Tierra era cuadrada, que era un cuadrado, ¿sí? Pero la iglesia seguía imponiéndose en que no, que era plana. Entonces, la investigación llevó mucho a esos nuevos conocimientos que ahorita tenemos, ¿sí? Esos nuevos pedagogos en ese tiempo hablaban del pensamiento, del ser, del sentir, del actuar, ¿sí? Abrieron ideas a valer al ser humano por lo que era. Ya el aprendizaje no era tan metódico ni tan estricto, sino que tenía en cuenta a la persona, ¿sí? A sus emociones. Empezaron a entender que las emociones también contaban en el desarrollo personal del ser. Por eso, lo primero que vamos a ver hoy es un tema que hace referencia a eso, al ser, a entender cómo aprende el ser y a entender que somos cuerpo, mente y espíritu y que necesitamos que esas tres conexiones vayan a la par para poder adquirir el conocimiento y que el conocimiento sea significativo. ¿Sí? Entonces, primero vamos a conocer qué es la didáctica. ¿Sí? Vamos a escribir como título la didáctica. Es una herramienta pedagógica que se aplica de manera simultánea con otros métodos de enseñanza. ¿Con otros qué, profe? Métodos de enseñanza. Para garantizar al máximo Con otro método de enseñanza. Para garantizar al máximo Ya. el desempeño del aprendizaje. El desempeño Del aprendizaje. Punto seguido. Es de gran utilidad para docentes. Es de gran utilidad para docentes pues permite
Romper con los esquemas de la educación convencional. Con los esquemas. De la educación convencional. Y refuerza la interacción entre los estudiantes y el profesor, forjando así ¿Cómo? forjando así un flujo de conocimientos efectivos. ¿Un qué, profe? Flujo de conocimientos efectivos ¿Flujo de qué? conocimientos efectivos voy a compartir la pantalla para que puedan ver la diapositiva bien. Ahí está. Ujú. Y resultando así en la adquisición del conocimiento de manera óptima. Ahí están viendo la pantalla. ¿Todos están viendo la pantalla? Sí, ¿sabes? Sí, señora. Sí, señora. Conteste bien, lady. Yo no me llamo Lady, mi Lady. Bueno, conteste bien, mi lady. Sí, ¿sabes? ¿Cuál que sisa? Sisa son Pero los está- ñeros. Ya, niñas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la didáctica es una herramienta que usa la pedagogía para que el aprendizaje se vuelva más significativo. ¿Se acuerdan que la clase pasada hablamos de esa palabra, de esa frase, aprendizaje Sí. significativo? Que lo que queríamos era que el estudiante supiera qué hacer con ese conocimiento, que lo pusiera en práctica de una u otra manera. Entonces, la didáctica nos da esas herramientas para que ese aprendizaje se vuelva significativo. Sí, profesora, usted nos habla de la didáctica, pero ¿qué nos enseña? ¿Cómo nos lo enseña? Ella ahorita nos enseña 6 pasos fundamentales de cómo hacer que este aprendizaje impacte en el niño, porque acuérdense que ustedes trabajan es con población de 0 a 5 años aproximadamente. Y las que tienen la oportunidad de entrar a colegios, por ahí hasta los 12, 13 añitos, que son muchos. Entonces, la idea es que como docentes de preescolar, como docentes de primaria, sean maestras didácticas, ¿sí? Que no se queden solo en impartir un conocimiento en la escuela tradicional donde llegan y el niño se sienta y ustedes les dictan, o vamos a ver los colores, este es el color amarillo y ya, no. Donde ustedes tengan herramientas pedagógicas, donde el aprendizaje le llegue de manera mucho más fácil al niño, donde él pueda reconocer lo que ustedes le enseñan en el entorno en el que se desenvuelve y las herramientas que ustedes les den para que el niño cuando vaya por la calle y vea el color amarillo va a decir, mire, ese es el color amarillo y me lo enseñó la profesora. ¿Sí? O va a entender que hay animales amarillos, que hay frutas amarillas. Y va a conocer la diferencia entre un color y otro. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva.
Y aquí ya nos habla de la forma más práctica. Dice, se encarga de encontrar el mejor rumbo al momento de realizar un proyecto pedagógico, enfocándose en desarrollar las técnicas y métodos de enseñanza necesarios para lograr un resultado exitoso. Por favor, copien lo que dice la diapositiva. Profe, pero a mí no me sale la diapositiva. ¿No te sale la diapositiva? No, Tiene señora, que correr la pantalla para un lado. ya la corrí y no me sale. Ahora acabo de salir. ¿Ya le salió? Sí, señora. Listo, amor. Yo fui la que me salí, perdón. Se debe tener una función de compartir pantalla. Ya. Ya, ahí está. Estoy en clases. Ujú. ¿Por qué? ¿Cómo así? Ya, profe. ¿Listos? Entonces, ¿qué No, abarca? espérese, no. Y copien rápido. Ya. ¿Listo? Entonces, ¿qué abarca la didáctica? La didáctica abarca todo ese tipo de canciones, de juegos, de material que usamos para que el niño aprenda. Y todo eso es material didáctico que usamos los docentes para que el aprendizaje en el niño sea más significativo. Por ejemplo, cuando estamos enseñando las partes del cuerpo, ¿sí? Y cantamos cabeza, hombros, rodillas y pies, ¿sí? El uso de los sentidos en el cuerpo ayuda a que el aprendizaje en el niño sea más significativo. Sí, es importante tener en cuenta eso. Una de las herramientas fundamentales de la didáctica es esa, el uso de los sentidos para que el aprendizaje se vuelva significativo, igual que el uso del entorno. Ahorita vamos a conocer entonces las 6 estrategias básicas del aprendizaje. Y primero vamos a mirar, para ustedes, ¿qué es una estrategia? Las escucho. ¿Qué es una estrategia? Así no sea pedagógico. La palabra estrategia, ¿qué les dice? Dime, Karen. Para mí es buscar la manera de crear mejores cosas. Eso es una estrategia. ¿Cómo hago yo para encontrar un fin? Si de pronto tengo obstáculos en el camino, yo busco la estrategia para sobrepasar esos obstáculos y llegar a ese fin. En este caso, o en nuestro caso, el fin es el aprendizaje del niño, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que estas estrategias, como dice la diapositiva, apoyan
para la realización de una secuencia didáctica dentro del preescolar, permitiendo así llevar a cabo una aplicación más compuesta y enriquecedora. Lo que yo les hablaba en la clase pasada, de que si estábamos viendo el color amarillo, entonces que el niño lo vivencie en todas sus expresiones y en todos sus contextos. Entonces llenamos, por ejemplo, el salón de bombas amarillas, ¿sí? O empezamos a cantar canciones de animales que sean de color amarillo. Por ejemplo, el pollito pío, por ejemplo, los pollitos dicen, la canción de la jirafa, que la canción de la jirafa es amarilla con manchitas marrones, ¿cierto? La canción del sol, porque el sol lo vemos amarillo. Para ellos el sol es amarillo, ¿sí? Hacemos un picadillo de frutas, como el banano, Profe. la piña. Dime, mi amor. Profe, me va a salir y me meto una porque no está muy lento. Listo, tranquila. Entonces, ahí ya lo estamos vivenciando con dos partes de los sentidos, ¿cierto? Con el sentido de la vista, en tres. Con el sentido del oído, cuando cantamos las canciones donde hablan de un animalito amarillito, y del gusto, cuando saboreamos las frutas amarillas, ¿sí? Entonces, el niño también las está tocando. También es cuando hacemos, por ejemplo, trabajamos con el papel amarillo, que lo manipulamos, que lo vemos, que alguno no está de más, le da por probar el papel seda amarillo y le queda la boquita amarilla, porque eso nos pasa en el aula. Pero ellos, así sea por anécdotas chistosas, se van a acordar Toca copiar eso. de lo que está en la diapositiva. Se van a acordar de cómo vivenciaron el color amarillo y cómo las emociones también influyen en ese tipo de aprendizaje. ¿A qué me voy yo? A que, por ejemplo, si encontramos en el salón el niño que se comió el papel seda amarillo y le quedó la boquita pintada de amarillo, ¿cierto? Nosotras como docentes de la nueva era, no vamos a regañar al niño porque se comió el papel. No, vamos a hacer de esta situación un momento significativo. Entonces le vamos a mostrar a todos cómo la boca de Juanito quedó amarilla por comerse el papel amarillo. Y les aseguro que ese día el niño se va a acordar del papel amarillo, del color amarillo, perdón, con gran alegría, porque se acuerdan de su compañero con la boca toda llena de amarillo, ¿sí? Eso hace que el aprendizaje sea significativo cuando toca las emociones, cuando toca los sentimientos, cuando toca las pasiones. Y para eso existen 6 estrategias básicas que ahorita las vamos a ver. El aprendizaje a través del juego, ¿qué nos dice? Les voy a explicar y ahorita les dicto el significado, ¿sí? Espera, y dejamos de compartir aquí la pantalla. Sí. El aprendizaje por medio del juego nos enseña que el niño aprende de esta manera mucho más fácil. Sí, que podemos, por ejemplo, si vamos a enseñar, volvamos con el tema del color amarillo, ¿sí? Entonces, colocamos varios objetos al frente, ¿cierto? Y les pedimos a los niños que corran y el primero que agarre más objetos de color amarillo es el que gana, ¿sí? Resulta que cuando uno está realizando una actividad que produce placer, ¿sí? Nuestro cerebro segrega una glándula que se llama serotonina, ¿sí? Que es como algo agradable para el cuerpo. Y ustedes saben que cuando uno recuerda algo agradable, vive una experiencia muy agradable, no se olvida, ¿cierto que no? Entonces, esa es la idea de la didáctica, que el aprendizaje sea agradable.
que el aprendizaje sea llamativo. Por eso nos enseña estas 6 estrategias para que podamos hacer con el niño un aprendizaje más bonito, más significativo, más divertido y más impactante. Por eso era que les daba el ejemplo del niño que se comió el papel seda amarillo y le quedó la boquita pintada de amarillo. Y porque los otros niños lo van a recordar como algo muy chistoso, como algo agradable. Y de pronto inconscientemente, cuando él está recordando y se está riendo de ese compañerito como se veía de chistoso con su carita pintada de amarillo, también está recordando el color amarillo. Sí, por eso es que nosotras a veces nos vestimos tanto de payasos, buscamos tantos juegos, nos disfrazamos en el salón, por eso el salón del preescolar siempre es el más llamativo de toda la institución. Sí, para que el niño se sienta agradable. Por eso hay unos que les sienten el impacto cuando pasan a primero, porque hasta el trato con los profesores es diferente. Y ya la educación en primaria, aunque debe seguir siendo muy didáctica, se vuelve un poco agresiva a lo que ellos venían acostumbrados. Ellos venían acostumbrados a cantar, venían acostumbrados a reírse, venían acostumbrados a tener 2 descansos, ¿sí? O venían acostumbrados a tener menos horas de clase, a ingresar al colegio a las 7 de la mañana. Cuando pasan ya a un primerito, ya les toca madrugar más. Entonces estos impactos lo que hacen es que el niño rechace el colegio. Por eso es que las docentes de primaria deben tienen la obligación de ser didácticas y de ser dinámicas. Por eso deben de conocer todos estos tipos de estrategias pedagógicas para implementarlas en el momento en el que de pronto el niño se sienta triste. Si nosotros no sabemos en qué contexto se desenvuelven ellos y cómo llegan ellos a nuestras manos. De pronto los levantaron de mala manera, de pronto los regañaron, ellos llegan tristes a una aula de clase. Y una persona que está triste, pues obviamente no va a aprender. Una estrategia que la didáctica nos llevó a abrir mucho los ojos era que antes, no sé si a ustedes les pasaba, pero cuando yo estudiaba así, la profesora no nos dejaba salir al baño. Sí, a ningún estudiante dejaban salir al baño. Y el estudiante, por estar pensando en no hacerse chichi en el salón, porque qué vergüenza que van a decir los compañeros, no estaba prestando atención a la explicación de la clase. Entonces, ¿qué hacía el niño? Estar pendiente de su cuerpo y no de la explicación de la profesora. Y la didáctica también nos enseñó y nos llevó a entender que debemos de pensar en el ser, ¿sí? En cómo se va a sentir ese niño emocionalmente, si va a querer volver al colegio, cuando lo vean de pronto, si no alcanzó a ir al baño por culpa del logro del profesor, cómo se va a sentir él emocionalmente y cómo se van a sentir el resto. Ya el resto les va a dar susto que medio les dé chichi un poquito, porque saben que no los van a dejar ir al baño y de pronto se pueden hacer chichi en el salón y los demás compañeritos se van a reír. Entonces todas estas emociones afectan el desarrollo del ser, ¿sí? Y afectan sus emociones y sus formas de aprendizaje. Entonces, por eso es que la didáctica también nos manda a cambiarnos de ambientes, a sacarnos al patio. Yo con ustedes lo hice la clase pasada, me las llevé para la cancha, ¿se acuerdan? Ya hicimos clases diferentes, cambiamos el entorno y ténganlo por seguro que ahorita yo les pregunto una de las canciones que vimos allá y ustedes me cantan todas las 5 canciones que cantó cada grupo. ¿Por qué? Porque cambiamos de entorno, porque nos reímos, porque saltamos, porque nuestro cuerpo se pudo expresar de la mejor manera. Y de eso se trata la didáctica, de darnos esas herramientas necesarias para que el aprendizaje sea significativo en el niño. ¿Entendido hasta ahí? Suban la manita y digan que sí o muevan la cabeza. Sí, señora. Listo. Mi Lady tiene todo el volumen del computador y cada vez que contesta se escucha hasta la esquina.
Entonces, vamos a definir la primera estrategia. El aprendizaje a través del juego. ¿Listas? Se demora en cargar. ¿Listas? Entonces empiezo. Además de ser una actividad natural, el juego se considera como una herramienta didáctica básica. Profe, disculpe, se cortó la comunicación. Vuelvo y empiezo. Profe, Además vuelva a de ser una dictar. actividad natural, Además de ser una actividad natural, el juego se considera, Ese es el primero. sí amor, el juego. ¿Quiere por Ya. Como una estrategia didáctica básica, Como una estrategia. didáctica básica, porque a través de él porque a través de él ahí vamos, es posible propiciar, es posible propiciar profe, vuelva a dictar otra vez. además de ser una actividad natural en los niños, el juego se considera ¿Dónde estará? como una estrategia didáctica básica Yo me salté. ¿Dónde vas? Yo me salté como una estrategia didáctica básica. Porque a través de él es posible, continuamos ahí, porque a través de él es posible propiciar que los niños aprendan. ¿Listos? Coma. Pongan a prueba sus conocimientos coma. Ejerzan y desarrollen sus habilidades
como la memoria, la atención y el lenguaje. La memoria, La atención y el lenguaje. En sus diversas manifestaciones. Y sus capacidades de relación social y afectiva. de relación sexual. Social y afectiva. Profe, y sus capacidades. De relación social y afectiva. ¿Cómo, profe? De relación social y afectiva. Ajá. ¿Listos? Entonces, ¿qué sucede? Por medio del juego, nosotros podemos enseñar muchas cosas a los niños y los niños pueden manejar muchos aprendizajes del entorno sin necesidad de que se lo estemos diciendo. Por ejemplo, cuando jugamos a la lleva. ¿Sí? Es un juego muy divertido donde ellos deben de correr, pero el estudiante que lo toquen es el que debe de salir del juego. ¿Sí? Entonces hay niños que de pronto vienen de un entorno donde son hijos únicos, donde de pronto el niño dice yo quiero eso y el papito se lo da o la mamita se lo da. Entonces, ¿qué sucede? Que no va a querer salir del juego porque él va a querer seguir corriendo. ¿Sí? Entonces, en el juego de la lleva, le vamos enseñando que hay unas reglas que se deben cumplir y que no todo lo puede hacer cuando él quiera. Y como él está viendo que también a otros compañeritos les tocó, entonces él lo que va a hacer es a aceptar y asimilar y a entender inconscientemente que las reglas tienen un juego. Y entonces a muchos niños les puede dar mucha rabia que no sean capaces de tocarle la lleva al compañero. ¿Sí? Entonces, no, es que ninguno se deja tocar. Bueno, esfuérzate por lograr ese objetivo. Y al él ver que el niño, el compañerito también lo está haciendo, pues ahí él está aprendiendo. Entonces, ya les enseñamos 2 valores sin necesidad de sentarnos a decir, este es el valor de la obediencia, este es el valor del respeto. ¿Sí? Por eso es que es tan importante en el preescolar, en la primaria, usar el juego como estrategia didáctica, porque ahí él va adquiriendo el aprendizaje inconscientemente, se está volviendo significativo y no se está dando cuenta de que aprendió algo. ¿Entendido hasta ahí? Sí, profe. Listo. Por eso es que el juego es una herramienta fundamental. Por eso usamos también los juegos de mesa. Y no es que ponemos a los niños a jugar en el preescolar porque sí, no. Todo en el preescolar tiene un qué, un por qué y una intención. Y cuando nos ponemos a jugar a la lotería, ellos están generando un proceso de atención y concentración, sin necesidad de que los llevemos a donde el psicólogo a decir, mire, es que mi hijo tiene problemas de atención y concentración. No. Esa atención y esa concentración la podemos lograr por medio de los juegos de mesa. ¿Sí? Ellos también pueden empezar su proceso de conteo, proceso de selección. En las casitas cuando los papás tienen vino, dominós, ¿sí? Tienen cartas.
ellos empiezan a ver que las cartas son diferentes, de diferentes colores, perdón, y tienen diferentes texturas. Están aprendiendo los colores y no le estamos diciendo estrictamente, este es el color rojo y tiene que aprenderse el color rojo. No, él lo está aprendiendo por medio del juego porque está haciendo un proceso prematemático que se llama preselección y clasificación. ¿Listos? Entonces el juego nos sirve para todas las áreas, no solo educación física, no solo matemáticas, lengua castellana, religión, sociales, naturales. Sí, para tener en cuenta eso, entonces, que una de las estrategias didácticas más importantes es el ¿qué? ¿Están aquí conmigo o dónde están? Es el aprendizaje a través del juego, profe. Aprendizaje a través del juego, muy bien. Ahora vamos a hablar de la siguiente estrategia. ¿Quién me recuerda cuál es? La segunda estrategia. El ejercicio de la expresión oral. El ejercicio de la expresión oral. Resulta que la comunicación es básica y fundamental en el desarrollo del entendimiento del contexto. Les voy a dar un ejemplo. La semana antepasada, todos sabemos que estamos viviendo un proceso de pandemia, ¿cierto? Y todos sabemos que no nos podemos saludar de beso, no nos podemos agarrar la mano, y todo el mundo está viendo por las noticias lo que está pasando y estamos vivenciando que no podemos salir de la casa y que nos tenemos que lavar las manos y todo este proceso de cuidado, ¿cierto? Lo que les decía, hace como 15 días hubo una entrega de mercados a la población sorda. Y se supone no, a ellos se les explicó y ellos entienden que hay un virus que se llama coronavirus, que también científicamente le dicen COVID-19 y todo este proceso, y que es malo y que no pueden salir y que tienen que tener cuidado. Pero de todos modos ellos todavía llegan y se saludan de beso, o vienen a saludarnos de beso. Y ellos ven que todo el mundo está usando sus tapabocas. Lo están viendo, mas no lo están escuchando. Sí, entonces la comunicación en ellos está interfiriendo y no les está permitiendo entender la gravedad del contexto. Cuando ellos se nos acercan a saludarnos, pues ellos son muy cariñosos y de una vez un abrazo, un beso, y ahora les toca decirles alto. No nos podemos dar besos, no nos podemos abrazar. ¿Por qué? Preguntan ellos. Entonces uno les dice, ¿usted no sabe que hay un virus? Y ellos, sí, hay un virus. ¿Y qué pasa? Yo la voy a saludar, yo no estoy hablando del virus. O sea, la comunicación en ellos, aunque están vivenciando lo que está pasando, no la tienen clara. ¿Por qué? Porque no hay un proceso de comunicación. Sí, por eso la expresión oral es tan importante en el niño. Porque si no entienden lo que se les está explicando, generan su propio ideal, un ideal inconsciente, un ideal que no les permite vivenciar todo lo de español. la realidad de lo que están viviendo. Luisana, si va a hablar, quita el micrófono. Ya. Entonces, eso es lo que quiero que me entiendan cuando hablamos de expresión oral. Les hablo o les doy los ejemplos de las personas con discapacidad auditiva porque son los que no la tienen. Y necesito que ustedes me vivencien de forma, se puede decir que impactante, la situación para que entiendan por qué es que es tan importante una persona se exprese, y en el preescolar más todavía. Yo no sé si yo les conté a ustedes la clase pasada, el chico de Bucaramanga que es sordo y que el día de los cumpleaños de la mamá se fue con los amigos y no vino a la casa. Y al otro día, cuando llegó a la casa, lo regañaron y él decía que él no entendía por qué lo regañaban si él había estado ahí y se había ido para la calle. Entonces la hermana le decía que eran los cumpleaños de la mamá. Y él decía, sí, yo sé, que había una torta, habían unas velas, y se sopló las velas y se hizo así, pero ya. Él la parte emocional no la entendía porque nadie se la dio a conocer. Si nadie le expresó a él
o no les supieron comunicar que los cumpleaños son algo emocional, no algo físico. Y nosotros caemos en ese error con las expresiones, ¿sí? Por eso en el preescolar es tan importante las canciones y la expresión corporal. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de que cuando hablábamos de un cuento y hablábamos de un lobo feroz, tenían que hacer la expresión del lobo feroz para que el niño entendiera que los lobos son malos? Para que entendieran que Caperucita era una niña buena, porque si las dos cosas no están conectadas va a haber un choque, perdón, y el niño no va a comprender lo que le estamos enseñando. Por eso la expresión oral es una de las herramientas fundamentales y una de las estrategias básicas del aprendizaje en el preescolar. ¿Entendía la explicación? No en la cabecita o hagan la manita así. Entonces, empezamos. Como estrategia de trabajo, dale. Como estrategia de trabajo, profe. ¿Listo? Tiene un carácter permanente pues el habla es la principal herramienta de expresión del pensamiento. ¿Cómo, profe? Es la principal herramienta de expresión del pensamiento y de comunicación entre los niños pequeños. Four plus one is... Ya. ¿Dónde quedaron? Pequeños, niños pequeños. Y está presente en el desarrollo de actividades Resuelvo. de cualquier campo formativo. Ojo. O sea, la expresión oral no solo la usamos en lengua castellana. La expresión oral la usamos en matemáticas, en naturales, en educación física, en español, en ciencias sociales, ¿sí? Porque debemos explicar bien y debemos también permitir que el niño se exprese. Por eso es que es tan importante corregirles cuando están hablando mal, cuando están potetora, no, profesora, y que como modelo
Miren los movimientos de la boca para que ellos también lo puedan hacer de la mejor manera. Porque créanme que así como mucha gente habla, así escriben. Yo les voy a contar un ejemplo, no sé si se los conté, en Venezuela, ustedes saben que antes existían muchos almacenes que eran atendidos por personas, por chinos, ¿cierto? Y una vez estaban en promoción unas libretas. Y yo iba pasando con mi hermano cuando vimos libretas a no sé cuántos bolívares. Nosotros normalmente sabemos que se escribe libretas, pero ellos así como hablan, escriben. Y en serio decían, me acuerdo tanto que era una cartulina fosforescente, fucsia fosforescente y decía libretas. No con BR, sino con BL. Entonces, así, eso nos llevó mucho a reflexionar sobre que así como la gente habla, así escribe. Y después vienen los choques, cuando ya entran a primerito, entran a segundo con los problemas ortográficos. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de la diferencia entre la B y la B labiodental? Y que era mucho más fácil que ellos la asimilaran con pronunciación y movimiento, que la B pequeña se llamaba labiodental porque los labios eran pisados por los dientes, la B, mientras que la B de burro era más fuerte porque era la unión de los labios. Sí, entonces ya ahí están adquiriendo el aprendizaje de dos maneras, visual y oral, que es a lo que nos lleva esta estrategia de aprendizaje. ¿Listos? Continúo. ¿Dónde quedamos? A ver si están conmigo. Formativo. Punto seguido. Actividades como narrar y relatar sucesos. Actividades como narrar y relatar sucesos que sucedieron el mismo día el día anterior o en el descanso favorecen que los niños y niñas tengan valiosas oportunidades para expresar sus impresiones. Entonces, Profe, dime, mi amor. profe, yo me voy a desconectar un momentico para llamar a mi mamá para que me traiga algo y ya vuelvo y me conecto. Tranquilo. Vamos con lo que es la primera vez. La primera vez le regalan a uno unas horas limitadas. Entonces,
les voy a compartir la pantalla para que vean un video de una profesora que está narrando un cuento, ¿sí? Y necesito que le vean la expresión corporal y vean cómo ella narra este bonito cuento y la importancia de la expresión. Entonces, vamos a meter por acá, compartir pantalla, le damos acá y le damos play. Cuentan que en algún lugar, que podría ser cualquier lugar, y en un tiempo que podría ser cualquier tiempo, había un jardín esplendoroso, repleto de los más bellos árboles, manzanos, perales, grandes rosales, todos en aquel jardín eran inmensamente felices. Todos, menos uno, un árbol que permanecía en su lugar, triste y serio. Por más que lo intentaba, él no podía dar fruto. El manzano le decía, no te preocupes, tienes que concentrarte bien. Verás, si te concentras, verás cómo consigues dar jugosas manzanas. Mira mis ramas. Y el sol, por otra parte, le decía, no, es más bello dar rosas. Respira su aroma. ¿Ves? Es fácil. El árbol lo intentaba, se concentraba, pero ni manzanas, ni rosas. La gente se sentía más y más. Viendo lo triste que estaba, le dijo, no hay problema, no me invitados sobre la faz de la tierra. No te pienses en hacer lo que no quieres hacer, pero que te adivines quién eres, escucha tu voz. Este pájaro. El bus se fue. Así, una vocecita decía del más profundo de su y decía, nunca podrás dar manzanas. Tampoco podrás florecer cada primavera, que no eres un rosal, eres un roble. Si quieres crecer majestuoso, dar nido a las aves, y sombra a los viajeros, y dar belleza al paisaje. Al tiempo que escuchaba aquella voz, comenzó a sentirse más seguro y convencido. Empezó a ocupar su espacio en el jardín. Pronto todos los demás árboles lo miraban y admiraban su belleza. Entonces sí, todos los árboles y plantas de aquel jardín fueron realmente felices. ¿Te gusta el cuento? Listo. Entonces, ya. ¿Qué pudimos ver en la cuentacuentos que estaba ahorita narrando el cuento, valga la redundancia? En referencia a lo que estamos hablando de la expresión oral, ¿no? ¿Las escucho? Pues ella en el cuento expresaba la tristeza del árbol y cuando le daba la alegría también cuando ya pudo crecer y eso. Muy bien. ¿Qué sucede? Que vas a hablar, amor. Ay, de los nervios. Bueno, resulta que si se dieron cuenta que cuando ella hablaba de la flor, cambiaba el tono de voz, ¿cierto? Y cuando hablaba de los árboles que daban frutas, también cambiaba el tono de voz. Entonces podemos concluir que las flores son ¿qué? ¿Qué sexo son las flores según el tono de voz que ella iba manejando? Femeninas. Que las flores eran femeninas y los árboles eran ¿qué? Masculinos, ¿cierto? Masculinos. Y cuando habló del búho, habló con una voz más profunda y más aguda, como de sabiduría, ¿cierto? Todos tenemos la idea en la cabeza, no sé por qué, que los búhos reflejan sabiduría, ¿cierto? Y siempre que queremos reflejar la sabiduría, dibujamos un búho.
porque es lo que el medio nos ha vendido, ¿cierto? Entonces ella siempre tuvo en cuenta las expresiones y las emociones. Ahora, ¿cómo hacemos que el niño también lo haga después de este cuento? ¿Cómo lo hacemos interactuar o cómo desarrollamos esta expresión oral en el estudiante? ¿Cómo se sentía el arbolito? Y ellos van a empezar, triste, ¿cierto? ¿Por qué el arbolito estaba triste? No, porque no podía dar flores y no podía dar frutos, ¿cierto? Entonces ahí ya empezamos a manejar las emociones, los sentimientos, ¿sí? Empezamos a manejar el respeto al pedir la palabra, porque todos también van a querer hablar y resulta que la expresión oral también tiene algo muy importante que son las pausas. Entonces es lo que estamos más o menos llevando a la práctica nosotros acá. Si yo hablo y ustedes hablan, la comunicación se interfiere, ¿cierto? Eso sucede en un aula de clase. Entonces ellos inconscientemente, por medio de la expresión oral, están conociendo algo que se llaman emociones y están conociendo algo que se llama respeto por el otro. Entonces, cuando un compañero está hablando, los demás hacen silencio y ya inconscientemente está quedando en sus cabecitas que eso es respeto. Cuando estábamos divirtiéndonos, viendo a la señora cómo movía sus brazos y cómo movía la cabeza y cómo marcaba los tonos de voz de forma diferente, estábamos manejando un proceso también de atención y concentración igual que en el juego. ¿Sí? Y cuando estamos ya haciéndole preguntas a los estudiantes, estamos despertando su nivel cognitivo. Entonces estoy analizando lo que la profesora me está preguntando, sin él saber que está analizando. Pero también tiene la ansia de contestar bien lo que la profe le está preguntando para que le pongan una carita feliz. Y él también puede expresar felicidad por esa carita feliz que le puso la profesora. ¿Sí? Por eso es que a este tipo de narraciones y de expresiones orales son fundamentales en el preescolar. Por eso es que cantamos tanto. Sí, por eso es que hay 1000 canciones de los números, hay 1000 canciones de las vocales, hay 1000 canciones de las letras, hay 1000 canciones de valores, y nosotros como profesoras debemos sabernos esas 3000 canciones. ¿Por qué? Porque también el hecho de que una canción nos guste y la repitamos todos los días, cansa mucho al niño. Entonces, por eso es que ya está tan trillada la canción de buenos días, amiguitos, ¿cómo están? Ay, no, profesora, ya canté otra. Esa canción la cantaban desde que yo estaba chiquita, dicen los papás. ¿Cierto? Porque ya, según el entorno en el que nos estamos desenvolviendo y como el contexto en el que nos estamos desarrollando va mucho más rápido, tenemos que adaptarnos también a la expresión oral de esos niños de ahorita. Por ejemplo, los niños de ahorita, de 4 años, ya se atreven a decir, oye, préstame atención que te estoy hablando. ¿Sí? Pero cuando nosotros estábamos pequeñitos, uno es, mírame, 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 y no era sino monosílabo. Oye, mírame. Ni siquiera le pedían atención, solo le agarraban, uno agarraba la cara al papá para que el papá lo volteara a mirar a uno. Ya los niños de ahora es, préstame atención que te estoy hablando, son un vocabulario y un léxico mucho más avanzado y mucho más grande que ni ellos mismos. Entonces, nosotros no podemos llegar a enseñar monosílabos a un niño que habla de forma tan fluida. ¿Sí? No podemos llegar a enseñarles canciones donde todo el tiempo están sentados, porque ya por el contexto en el que viven y cómo se desarrollan, ellos ya no se pueden estar sentados, ya hay que estarlos levantando cada rato. ¿Para qué? Para que se activen. ¿Por qué? Porque el contexto está cambiando. Los niños de antes eran más tranquilos, que se conformaban con una canción que se llamaba Los Pollitos y una de Los Buenos Días y el resto siéntense a colorear. Ahora no, ahora usted le da la guía y colorea y tome, profesora, póngame otra guía. Porque el contexto en el que se están desarrollando es completamente diferente al de antes.
Y la expresión oral también tiene que cambiar. Sí, por eso antes nos parecía divino que hablaran de potetora, de por favor. Ahora no les podemos permitir eso en medio de su desarrollo, ¿no? En el aula no se lo podemos permitir porque es que va a llegar a enfrentarse con niños que ya hablan mucho más claro y sus emociones se van a ver afectadas. Sí, por eso es que la expresión oral en el preescolar es tan importante y tan delicada, así como el juego, y las dos influyen mucho en el aprendizaje para que sea significativo. ¿Entendido hasta ahí? ¿Claros? Listo. Pasamos a la tercera estrategia, que es ¿cuál? ¿Cuál es la tercera estrategia? El trabajo con textos. ¿Alguno tiene idea más o menos de qué vamos a hablar aquí? ¿Han visto? Yo no. ¿Cuándo qué, amor? Sí, cuando se les lee cuentos o se les hace, sí, cuando se les lee cuentos. Cuando se leen cuentos o se muestran revistas. Entonces, Sí. ¿listos? Entonces, la observación es un recurso fundamental. Ay, no, mentira. Me pasé. Diane, ¿cómo va hablando, escribiendo? El trabajo con textos de diferentes tipos, Vamos, profe. el trabajo con textos de diferentes tipos permite familiarizar al niño Que permite familiarizar al niño con diferentes fuentes de información. ¿Cómo? Con la lectura y la escritura, siga comiendo. propiciando el uso de sus capacidades cognitivas. Disculpe, profe, lectura y la ¿Cómo? escritura. Listo, amor. Vuelvo. Con la lectura y la escritura, propiciando el uso de las capacidades cognitivas. ¿Cuáles son las capacidades cognitivas? ¿Tienen claro ese término? ¿Sí tienen claro el término capacidades cognitivas o no? ¿No? Sí. ¿A qué hace referencia las capacidades cognitivas? Milady, dijiste que sí. ¿A qué hace referencia el término capacidades cognitivas? ¿No es eso? No te escuché. A la capacidad de los niños para aprender. Para analizar. Aprender Eso, para analizar. analizar. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros les mostramos un libro, ¿cierto? Y en el libro vienen muchas imágenes. Y también hay libros donde vienen, que son la mayoría de cuentos que vienen las letras en la parte de arriba. Pero como ellos todavía son muy chiquitos y no conocen las letras, lo que hacen es asimilar lo que están viendo. Entonces ustedes a veces ven que los niños chiquiticos agarran un libro y empiezan, había una vez, y salen como si estuvieran leyendo. ¿Por qué? Porque están imitando eso que nosotros hacemos en el aula con ellos, ¿sí?
lo de las lecturas. Entonces, con los textos podemos incentivarlos a que cada uno lea, a que se interese por la lectura y que no solo lea letras o palabras, sino que también lea imágenes. Entonces, si hay un pollito que tiene los ojitos cerraditos, entonces ese pollito, ¿cierto? Estamos entendiendo que está cansado, que está enfermito o que está triste, ¿sí? Según la expresión que ellos vean en el dibujo. Y eso les permite también generarse diferentes tipos de preguntas. Por ejemplo, si el pollito está triste, entonces, profe, ¿y por qué el pollito está triste? ¿Y por qué se alejó de la mamá? Y la mamá lo va a buscar y empiezan ellos a expresar sus miedos por medio del texto. Sí, entonces a los niños la mayoría de veces les da miedo que la mamita los deje solos. Entonces cuando hay cuentos donde están los animalitos chiquiticos solitos, lo primero que hacen, o lo primero que preguntan es, ¿y dónde está la mamá del animalito? De la vaquita, del pollito, del cerdito, de la ovejita. ¿Y dónde está la mamá? ¿Y por qué no está con la mamá? Ahí están expresando sus más grandes miedos, que es alejarse de la mamá. Entonces, los textos también son importantes en el aula, porque es que ahorita los niños se están acostumbrando a que todo sea por medio tecnológico. Entonces, si la imagen no se está moviendo, entonces ellos se aburren. No sé si vieron el año pasado, creo que fue en las noticias, un hijo de una presentadora que estaba viendo una revista y le hacía la revista para que se abriera la imagen, porque él quería ver la imagen más grande. Y para él, para su inconsciente, todas las imágenes se podían abrir y él las podía manipular a su antojo porque es lo que tenía a la mano. Y se está olvidando también ese proceso de texto. Por eso es que una de las estrategias que nos piden como recalcar y como dar a conocer es esa, el trabajo con textos. Porque ya los niños no están escribiendo, ahora solo necesitan mover la mano así para escribir en el computador. Y los procesos motrices se están olvidando. Y los procesos de atención y concentración también están desapareciendo. Por eso un niño ahorita, si usted le tiene el celular y así está con el celular, está jugando con los muñecos y tiene como 5 juegos en la cabeza. ¿Por qué? Porque el celular los estimula a eso. ¿Entendido hasta ahí, sí o no? Muevan la cabeza. Ok. Entonces, continuamos. ¿Cuál es la siguiente estrategia pedagógica? La observación de objetos del entorno y fenómenos naturales. La observación. Resulta que cuando ustedes estuvieron en el colegio conocieron algo que se llamaba el método científico, ¿cierto? Y en la universidad también lo ve mucho. Resulta que hay una parte donde dice formulación de hipótesis, que son esas preguntas, ¿cierto?, que nosotros nos hacemos con respecto al tema que vamos a trabajar. Los niños viven formulando hipótesis por todo. Si está lloviendo, mamá, ¿por qué está lloviendo? Si está haciendo sol, mamá, ¿por qué está haciendo calor? Si salió el arco iris, ¿qué es un arco iris? ¿Cierto? Si está un perrito haciendo popó en la calle, mamá, ¿por qué el perrito hace popó en la calle y no hace popó en el inodoro? Por ejemplo. Ellos todo el tiempo están formulando preguntas porque necesitan entender lo que está sucediendo en el entorno, lo que está pasando a su alrededor. Entonces es importante que los niños adquieran el conocimiento también de esta manera, que lo exploren, que no hay nada más bonito, por ejemplo ustedes, que no sé, está haciendo un calor terrible y tienen ganas de tomarse una gaseosa bien fría. Y muchas veces no lo podemos hacer, pero el día que lo hacemos, el cuerpo siente un placer, ¿cierto?, que nos hace sentir bien el resto del día, o cuando tenemos una meta o un propósito, o cuando nos va bien en un examen, o cuando, no sé, cuando logramos algo que deseamos mucho,
¿cierto? Nuestro cuerpo se siente bien y emocionalmente eso nunca se nos olvida. Y ese es el sentido de la didáctica, ¿sí? Lograr que emocionalmente nunca se nos olvide lo que adquirimos con lo aprendido. Entonces, por eso cuando está lloviendo, es muy bonito que el niño salga al patio. ¿Sí? Si está lloviendo, entonces salimos al patio a mojarnos un poquito, ¿sí? Que la lluvia no le hace daño a nadie. Y ellos empiezan, bueno, profesor, ¿y de dónde cae el agua? ¿Por qué está cayendo agua? ¿Qué pasa cuando cae el agua? Y entonces ellos empiezan a contar anécdotas de que se mojaron, de tener cuidado. Entonces ahí también vamos adquiriendo aprendizaje sobre el cuidado personal. Sí, que no nos podemos mojar todo el tiempo porque nos puede dar gripa, o que no podemos correr sobre el suelo mojado porque nos podemos caer y nos podemos fracturar. Y no necesariamente le estamos diciendo, hoy vamos a aprender el cuidado del cuerpo. Inconscientemente, por medio de la experimentación, ellos están explorando todos estos nuevos aprendizajes y los están poniendo en práctica. ¿Entendido hasta ahí? ¿Sí o no? Milena me dice que sí, Dianet. ¿Estamos o no estamos? Sí. Y mi lady ya conectó. Ya contestó. Entonces, vamos a escribir la definición, ¿vale? La observación es un recurso fundamental Profe. Dime. Mi lady se le está escuchando, pero... Muy malo el internet. Que lleva al descubrimiento de fenómenos Profe, la verdad no escucho nada porque... Desconéctate y vuélvete a conectar. Ya se desconectó. ¿Dónde quedamos? Fundamentos Fenómenos. de fenómenos. Descubrimiento de los fenómenos sociales y naturales y al planteamiento de interrogantes Interrogante, profe. Que dan lugar a múltiples oportunidades de aprendizaje. Punto seguido. Los niños pequeños tienen un interés natural por conocer el mundo. Coma, Disculpe, profe, un interés natural. Por conocer el mundo, coma, por saber qué, coma, cómo, coma, y por qué pasa lo que pasa.
¿Qué sucede? Ustedes, no sé si ya conocen las etapas de desarrollo del niño. Cuando el niño empieza a gatear, empieza a meterse todo a la boca, ¿sí? Eso se llama fase oral. Como lo único con lo que tienen contacto con el exterior es la boca, ¿sí? Porque es lo único, la tetica de la mamita es lo único que reciben. Ellos creen que todo lo pueden conocer por la boca. Entonces, por eso, cuando les dan un juguete, se lo mete en la boca. Cuando van caminando por algún, gateando, perdón, por algún lugar, les da por pegar la boca al piso, ¿sí? Porque necesitan conocer qué es eso en lo que ellos están desarrollando. Y los niños, por eso habla de que los niños tienen ese interés natural por conocer el mundo. Igual pasa cuando empiezan a preguntar. Ya ellos de 4 a 5 años empiezan en la etapa del por qué, que es la etapa más cansante para los profesores. ¿Y por qué se va mi mamá? ¿Y por qué me tengo que quedar con usted? ¿Y por qué estamos viendo los colores? ¿Y por qué salimos al descanso? ¿Y por qué tengo que comer? ¿Y por qué tengo que sentarme? Y empiezan a preguntar. ¿Por qué? Porque sienten la necesidad de entender y conocer qué es lo que está pasando a su alrededor, que vamos a materializarlo en el ejemplo que les estaba dando de los sordos con el cuento este del coronavirus. Dime, amor. Profe, es que ahorita estaba en internet y se me salió de repente. Tranquila, ahorita cuando les manden las diapositivas y cuando les manden la guía de trabajo, ahí está la información. Entonces déjale espacio, no te preocupes, déjale espacio y ahí continuamos con la explicación de la Entonces, les estaba explicando que vivenciamos... Y es bastante. No. No se deja silenciar. Les estaba explicando que materializamos esa comunicación que tenemos con el entorno y esa necesidad de conocer el entorno y cómo el bloqueo de información no me permite entender eso que yo estoy viviendo. Sí, nosotros a veces contestamos, ¡ay, porque sí! Y hacen muchísimas preguntas y uno ya se colapsa de tantas preguntas y, ¿pero por qué? Porque hay un momento en que uno le dice, sí, porque sí, porque sí. Y empiezan ellos, ¿y qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué me dices por qué sí? Porque si no es una respuesta para nadie. Ellos igual no siguen entendiendo lo que está pasando. Entonces ellos van a empezar a desarrollar más esa etapa. Y si nosotros no la sabemos sobrellevar, entonces ya después son esos niños que uno se encuentra, ¿por qué usted camina así? Y empiezan a manejar las imprudencias. ¿Y usted por qué se le cayó una pierna? ¿Y usted por qué no ve por un ojo? Sí, porque esa fase no fue trabajada o no fue tratada en el momento correcto. Ya ellos solitos se van a cansar de tanto preguntar. Pero si nosotros no aclaramos bien, ellos no van a poder quemar esa etapa. ¿Entendido hasta ahí? Listo. La siguiente, resolución de problemas, ¿cierto que sí? Bueno, resulta que hay niños, yo creo que esto ya se los dije, pero es que es el único ejemplo más vivencial que tengo para que ustedes lo entiendan, que se manejan en un entorno donde son hijos únicos y son muy consentidos. Entonces, si el niño quiere la cuchara, el papá le da la cuchara. Si el niño quiere golpear el televisor con la cuchara, el papá lo deja golpear el televisor con la cuchara. Si el niño quiere jugar todo el día con el celular, el papá lo deja jugar todo el día con el celular. ¿Sí? Para él no hay un no.
Entonces, esto también es un problema. Hay mamás y abuelitas más que todo que dicen, ay, pero es que yo lo consiento así, pero es que lo estoy consintiendo. Y resulta que esto afecta en el aprendizaje porque no le permite al niño cuestionarse cosas. Si no le permite asimilar ni le permite negociar. Entonces, ¿qué sucede? Cómase la sopa. No, no quiero. Cómase la sopa. No, no quiero. Bueno, no se la coma. Listo, para el tema. Pero si usted empieza, tómese la sopa. No, no quiero. Quiero ver muñecos. Entonces empezamos a mediar. Eso se llama mediar. Bueno, vamos y vemos muñecos, pero mientras estamos viendo muñecos, tú te tomas la sopa. Ahí ya estamos llegando a un acuerdo. Inconscientemente también estamos enseñando al niño a que hay diferentes opciones y que no todo es un sí o un no relativo, un no estricto, perdón, sino que hay cosas relativas que se pueden cambiar y los enseñamos a manejar conflictos. Entonces que uno quiere la pelota y el otro también quiere la pelota y se agarran a pelear y se golpean porque los dos quieren la pelota. Entonces, por medio de este tipo de ejercicios de resolución de conflictos, podemos enseñarlos a mediar, podemos enseñarlos a calmar sus emociones, a bajar sus estilos de vida. Sí, porque hay muchos niños que los endiosan en la casa, entonces el papito, la mamita, y creen que ellos son los que mandan en la casa. Resulta que lo que le estamos haciendo es evitándoles un proceso de raciocinio, de que tengan la posibilidad de pensar en el otro, de que tengan la posibilidad de cuestionarse. ¿Sí? De eso habla esta estrategia pedagógica de resolución de conflictos. Entonces, no, que por ejemplo, dos niños llegaron de primeros. No, pero es que yo gané. Y el otro, no, es que yo también gané. ¿Qué hace la profesora? ¿Cuáles creen ustedes que es la mejor estrategia para solucionar ese conflicto? Las escucho. ¿Cuál es la mejor estrategia que ustedes creen para solucionar ese conflicto de los dos niños que llegaron iguales a la meta? Abran el micrófono. Y haciendo otro juego para que participen solamente ellos dos. ¿Desempatar? ¿Cierto? El desempate, ajá. El desempate es lo mejor. Y ellos entienden que van a volver a tener la misma oportunidad, pero ellos dos solos, porque van a empezar, no, pero es que él me empujó, no, pero es que él me golpeó, no, pero es que, no. Ya tienen una alternativa de solución, que es a lo que, perdón, a lo que todos debemos aprender a llegar, a buscar alternativas de soluciones. No todo es sí, no todo es no, y no debemos desesperarnos. ¿Sí? Que ellos también piensen, bueno, no han llegado por mí. Ay, mi mamá se fue y me dejó botado. No, deje el show. La mamá de pronto le agarró el tarde, se le varó el carro, tiene que ir a recoger al hermanito, hubo un trancón y por eso no te ha podido venir a recoger. ¿Sí? Son cosas que se pueden mediar. Y lo importante es que el niño entienda que, vuelvo y les digo, no todo es sí o uno extremo, que hay cosas intermedias. ¿Entendido hasta ahí? Listo. Entonces, ya, me perdí. Resolución de problemas, listo. Entonces, empiezo a dictar. La resolución de problemas favorece el desarrollo de la capacidad de razonamiento ¿listos? Cuando se tiene la oportunidad
de movilizar los recursos propios ¿Cómo, profe? ¿Dónde quedaste, amor? ¿Dónde quedaste, mi lady? El internet está muy lento. ¿Pero dónde quedaste? Usted tiene la oportunidad. Posibilidad. Posibilidad. No, sí. La oportunidad de movilizar los recursos propios en la búsqueda de alternativas de solución Los recursos propios. En la búsqueda de alternativas de solución punto seguido. los recursos propios. En la búsqueda de alternativas de solución. De solución. Ajá. ¿Listos? Punto seguido. La resolución de problemas es una estrategia básica para el trabajo. La resolución de problemas es una estrategia básica para el trabajo con actividades de pensamiento matemático. Con actividades. Sí, señorita. Entonces, ¿qué sucede? Con actividades de proceso. De pensamiento matemático. Ok. Entonces, Gracias. ¿qué sucede? Que aquí yo les estaba hablando, pues en parte, de lo emocional y de lo vivencial. Pero acuérdense que nosotros en matemáticas también vemos problemas matemáticos y que en primero y en segundito y hasta en preescolar se ven problemas matemáticos muy básicos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo una manzana y hay 4 niños, ¿qué hago con la manzana? Entonces el niño analiza y piensa que parto la manzanita en 4 pedacitos y se las damos a los 4 niños. Eso ya es pensamiento prematemático. O por ejemplo, que tengo 6 pipas y hay 3 niños. Entonces, ¿qué hago? Entonces el niño sin usar, o sea, sin usar la inversa de lo que nosotros habíamos hablado de las multiplicaciones, el niño lo va a hacer de forma inconsciente. Entonces va a empezar una pipa para usted, una pipa para usted y una pipa para usted. ¿Cuántas me quedan? Me quedan otras 3 pipas. Entonces, otra pipa para usted, otra pipa para usted y otra pipa para usted. Y ahí va solucionando problemas. Y no son solo matemáticos, sino emocionales y del contexto.
¿Entendido hasta ahí? ¿Sí o no? Se quedaron todas quietas. Ay, no, que no se vaya a caer el internet otra vez, por favor. Que ya va a acabar la clase. Listo. Entonces, vamos con la última, que es la experimentación. ¿Listos? ¿Qué le pasó a Dianet? Ya. ¿Ya? Profe, ya no. Pero ahí dice Dianet. Sí, lo que es que no le borré el nombre de la niña. Ah, ok. Dayan. Ella llama así. Falta, todavía no las conozco a todos. Usted entiende por así. ¿Listos? A mí Entonces, no me conoce. ya. Experimentación. Es otra de las estrategias que puede contribuir al desarrollo de un pensamiento crítico y divergente. Divergente, coma, siempre y cuando el educador tenga la claridad del propósito a lograr lo planeado. Entonces, ¿qué sucede? Esta estrategia es de las más delicadas. ¿Sí? Yo creo que es como el segundo paso de la formulación de la hipótesis, se puede decir, del proceso de preguntas del por qué y por qué. ¿Qué sucede? Cuando el niño experimenta, yo les hablaba de estas emociones, va a sentir más agrado, ¿cierto? Y la glándula que segrega el cerebro va a ser mucho más efectiva. Entonces, primero tenemos que tener en cuenta qué es lo que queremos que el niño aprenda. Porque en un proceso de experimentación se adquieren en sí muchos conocimientos, pero siempre necesitamos es que uno solito sea el más significativo. Y entonces, por ejemplo, estamos hablando en el preescolar de los colores. Sí, entonces que conocemos los colores primarios que son el amarillo, el azul y el rojo, ¿cierto? Y el blanco. Pero cuando empezamos la mezcla de colores, que empezamos que el naranja, que el verde, que el morado, que el violeta, ¿cierto? Los invitamos a hacer el primer experimento que ellos hacen en el colegio. Entonces, al momento de que ellos juntan sus deditos con la témpera amarilla, están manejando también un tipo de texturas. Y hay niñas, más que todo, que le tienen asco a la textura de la témpera. Le tienen asco a la textura del colbón. Hay témperas que no huelen precisamente a chicle. Entonces, ese tipo de emociones y de sentimientos
afecta en sí lo que nosotros le queremos enseñar al niño. Entonces, no va a aprender que la mezcla de amarillo con rojo da naranja, sino lo que va a aprender es que la témpera se siente babosa, ¿cierto? Y se le va a quedar en su cabecita no la mezcla del amarillo con el rojo, sino de la que la témpera es babosa y no va a volver a pintar. Que si la témpera tenía desde el año pasado en el salón y no teníamos témpera amarilla y nos tocó sacar esa porque no había más y olía horrible, los niños no van a aprender la mezcla del rojo con el amarillo, sino van a aprender que las témperas huelen a feo. Entonces, cuando elaboramos un proceso de experimentación para adquirir un tipo de aprendizaje, es importante tener en cuenta el contexto y las diferentes intervenciones que pueden haber en un experimento. Sí, por ejemplo, cuando vamos no sé, a hacer helados caseros, por ejemplo. Hay niños que no les gusta la leche o que son intolerantes a la lactosa. Entonces, si usted hace el helado con mucha leche, al otro día al niño le va a dar dolor de estómago y entonces los helados son feos. Y no vamos a entender ese proceso de la mezcla, ¿cierto? Del helado con la galleta de chocolate, sino que van a entender es que los helados son malos porque le hacen daño y al niño lo mandaron para el baño. ¿Me hago entender con esta explicación del proceso de experimentación? Sí, hay que invitarlos a que experimenten. Sí, por ejemplo, el cuento de no meta el dedito en el enchufe porque le puede pegar la corriente. O no toque la olla porque está caliente. A mí, una vez una profesora me dijo, profesora, porque usted es muy, ¿cómo me dijo? Conductista en ese proceso. Pero es que no hay otra manera de que el niño entienda que la olla está caliente. Entonces, la quiere tocar, uno le dice no la toque porque se va a quemar, no la toque porque se va a quemar, no la toque porque se va a quemar. Y él, sin embargo, hace, bueno, tóquela entonces. Ya aprendió que la candela, ¿cierto? Calienta objetos y que él no los puede tocar. Eso es un proceso de experimentación donde de verdad hubo un aprendizaje. Yo quería que aprendiera que no se pueden tocar ollas, por ejemplo. Y él, sin embargo, seguía en el cuento de la olla y de la olla y de la olla y se paraba al lado, como todos los niños, a querer tocar la olla. Bueno, ¿lo quiere tocar? Tóquela entonces. Y efectivamente se quemó la yemita del dedo. Pero aprendió que los objetos calientes no se tocan. Y llegó a la casa diciendo que los objetos calientes no se tocaban y duró una semana en ese proceso de que los objetos calientes no se tocaban porque le hacían daño al dedito. ¿Aprendió o no aprendió? No fue la mejor manera, pero aprendió. ¿Por dónde? Por el proceso de experimentación. ¿Listos? Entonces, entendido hasta ahí, ¿cierto? Ahora, ¿cómo salí acá? Lo que vamos a hacer es analizar ya la última diapositiva que tenemos acá. Porque hoy sí les pido una disculpa, pero es que necesito, solo hoy no vuelve a pasar. Y ya la próxima clase va a estar a las 2 en puntual. Necesito hacer una vuelta ahorita a las 5, entonces no puedo hacer la clase hasta las 5. Pero vamos a ver la última diapositiva y la vamos a analizar. Y ustedes en casa, como compromiso, me van a escuchar lo que van a hacer. Es el que me van a enviar para la próxima clase. Y me lo van a exponer. Entonces, con cada una de las estrategias que conocieron hoy, ¿sí? van a elaborar un tema y van a usar esa estrategia pedagógica de aprendizaje para que el niño adquiera, el tema, cualquier tema, los números, por ejemplo. ¿Cómo van a enseñar los números? Entonces, o por medio del juego, por medio de la experimentación, o por medio de textos, o por medio de la expresión oral. ¿Sí? Algo así. Las vocales, ¿cómo se las van a enseñar al niño? Van a usar
van a usar, perdón, una de las 6 estrategias pedagógicas que acabamos de ver, ¿sí? Y me la van a contar. Si la van a hacer por este medio, me cantan la canción o me muestran el libro, me hacen el juego, nos invitan a todos a jugar. Si lo van a hacer escrito, me hacen el favor y me escriben bien las reglas porque yo necesito que ustedes como profesoras me hablen bien, señorita Milady. Infancia. Luisana también. Donde ustedes no pueden llegar a decir, ole, venga. Señor, usted, el cuchito este. No. El señor que se encuentra en la parte de atrás de la sala, por favor, hace silencio. Estamos en una reunión en clase. Uy, ole, señor, cállese. No, usted no puede decir eso. Ustedes tienen que manejar un buen vocabulario. Y no solo para Milady, para todas. O sea, a mí también a veces se me olvida. Pero es que lo que le digo, nosotros tratamos con personas, con seres humanos. Por lo tanto, así como nosotros merecemos respeto, ellos también merecen un respeto. ¿Entendido con el compromiso para la próxima clase? ¿Listos? Un tema cualquiera de preescolar. Y lo van a explicar con una de las 6 estrategias pedagógicas que vimos hoy. Si quieren usar 2 estrategias en una sola materia, en un solo tema, perfecto. 3, profesora, no, que es que yo quiero usar las tres estrategias en este tema. Listo, bien pues. Es la creatividad de cada uno. ¿Entendido? Entonces, les voy a mostrar rapidito la última diapositiva. Tocas las posiciones ahí grabadas. Sí, así como estamos ahorita en clase. Entonces, Qué pena. les voy a mostrar la última diapositiva sobre qué es la metodología y vamos terminando. ¿Vale? Entonces, Vamos a copiarla. sí, señores. Así como hablamos ahorita de que la estrategia, creo que era la estrategia que estábamos hablando, decíamos que era como la forma que yo busco para llegar a un objetivo. La metodología son esas formas que yo busco para llegar al objetivo. Sí, mire, habla de que es un elemento fundamental que compone el currículo, que se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por los docentes de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje de los estudiantes y el logro de los objetivos planteados. Damos por finalizada la clase de hoy. ¿Listas? Espero que les haya gustado. ¿Cómo les